2 de la tarde con 12 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el cuarto programa de la semana. Hoy hablaremos sobre ENAO. ENAO, que es la encuesta nacional de hogares, que se presentó la semana pasada y que tiene resultados muy interesantes. Hoy nos acompaña la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, aquí en Matices. Vicepresidenta, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, encantada, como siempre, Randall, de estar en un programa donde se nos permite hacer análisis de fondo. Análisis de fondo de la encuesta nacional de hogares, que realmente es muy interesante. O sea, los resultados son muy interesantes. También está doña Alejandra Mora con nosotros, es la ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMU. Alejandra, ¿cómo le va? Un saludo para todas las personas. Muchas gracias, Randall. Muy importante el tema que vamos a abordar hoy, porque tiene que ver con esta sociedad en la cual no nos gusta vernos reflejados y que están ahí las realidades y que estamos contribuyendo para cambiar. Así es, en buena hora. De hecho, déjeme empezar arrancando con un tema de fondo, pero también de estrategia de comunicación, porque me llama la atención que la encuesta mía la pobreza desde los dos métodos que se han seguido, vamos a ver, el histórico y el nuevo. El histórico es la línea de pobreza y el nuevo es la pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque yo yo sospecho que algún vivillo estaba esperando que presentaran una disminución en la multidimensional para decir, es que lo miden diferente. Entonces no, presentan los dos de una vez y la pobreza extrema disminuye con los dos métodos. Sí, así es. Bueno, es importante mirar por qué también nosotros introdujimos la variable del índice de pobreza multidimensional, pero decidimos que nunca podíamos sacar el índice por ingreso. Es para que realmente podamos tener una medición que esté basada en la evidencia científica, pero también, si bien la pobreza multidimensional se mire por primera vez el año pasado, teníamos suficientes elementos para llevarla hasta el año 2010, ¿verdad? Entonces, realmente la proyección la podemos ver como sistemáticamente la pobreza multidimensional en esta administración nosotros logramos bajarla de un total, como la recibimos, de un 22.5 a un 18.7, es decir, baja bastante, pero además nos permite y nos da elementos muy finos para la generación de política pública. Para quienes nos escuchan, importante también decir qué significa la medición de la pobreza por ingreso. Una persona que tiene menos de $3.25 al día para gastar es una persona que está en pobreza extrema. Más o menos, fijémonos, si tuviéramos que vivir con 1.500 colones por ahí al día, nosotros comer, dormir, pagar la dormida, la luz, el agua, es decir, tenemos muchas carencias. Pero solo bajar y decir que somos pobres porque tenemos pocos recursos es no mirar el bosque. Somos unas personas que estamos en condición de pobreza o pobreza extrema si realmente tenemos estas 19 variables que medimos con el IPM que nos dicen cuáles son las causas por las cuales estamos ahí. Y hay una causa, por ejemplo, recurrente, que hoy me alegra decir que la hemos mejorado, porque hoy nos dicen con claridad que somos el gobierno que más en los últimos 10 años hemos logrado tener mayor retención estudiantil, porque precisamente algo que es recurrente en el IPM es bajo capital humano, significa que las personas no han terminado su colegio. Y por lo tanto, ese es un indicador importante para que nosotros hagamos una política pública y nos dediquemos a ello. De hecho, yo quiero recordarle a los oyentes y a las personas que nos observan esta noche a través de Canal 2, entonces que vamos a hablar de las dos metodologías en algún momento de la entrevista. Por ingreso, doña Ana Elena decía $3.25 al día, estos son 1.868 colones. Sí. Hoy. Al tipo de cambio de hoy, que se convierten, para hacer un cálculo más cercano a su vida, en 56.062 colones al mes. Es decir, imagínese que usted tenga 56.062 colones y con eso te va a pagar comida, estudio, transporte, ropa, absolutamente todo con 52.062. Entonces, la gente que tiene un ingreso menor a 56.062 está en pobreza extrema. Le pregunto, porque no me sé esto bien, una familia que tiene 4 miembros, simplemente se multiplica esto por 4. Exacto, sí, eso lo hablamos por personas. Sí.
pobreza extrema? Exactamente. La pobreza extrema, la forma más fácil de definirla es aquella persona que no come 3 platos de comida al día. Okay. Digamos que tiene una necesidad básica de alimentación insatisfecha. Esa es una forma muy clara de decir la pobreza extrema. Y nosotros encontramos, cuando iniciamos el gobierno, una cantidad de personas en pobreza extrema mucho más elevada de la que esperábamos. En la primera ENAU nos da un 7% del total de la población y ahora pues hemos logrado bajarla y sabemos que sacamos de pobreza extrema a 8.341.000 familias, que entonces ahí también lo pueden multiplicar por 4 esas familias, es decir, y vemos cuántas personas son. Y también hogares en pobreza que dejaron de ser pobres, son más o menos 22.000 hogares que dejaron de ser pobres. Esta es una lucha que tiene que ser constante y sostenida, sí. Pero hay algo importante, es que se mira que la pobreza extrema sí logramos bajarla, porque ahí está la estrategia Puente al Desarrollo, que es teledirigida a pobreza extrema. Sí, de hecho vamos a hablar a lo largo del programa de este tema en particular. Solo quiero reafirmar que la pobreza multidimensional tiene que ver con 19 indicadores, sí, que se miden. Si una familia o una persona tiene 4 de esos indicadores en positivo, sí, bueno, en negativo sería en este caso, entonces califica como pobreza. Así es, multidimensional. Multidimensional, sí. Entonces, y ahí podemos medir cuáles son los más recurrentes también. Claro, por eso nos da una sí, riqueza muy grande desde el punto de vista de indicadores para generar justamente política pública. Pero quedémonos un momento, si me hacen el favor, en el tema de por ingreso. Bueno, de las dos puede ser. Porque yo les voy a confesar que yo estaba muy pesimista respecto a esta encuesta nacional de hogares, y les voy a decir por qué. Aunque yo conozco bien, porque hemos hecho muchos programas de Puente al Desarrollo y sé que va dirigido específicamente a las familias de extrema pobreza, el paso del huracán Otto, ¿verdad? Hace un año yo dije, o sea, golpeó una zona rural, parte vulnerable, concentrada, eso sí, pero bueno, golpeó parte vulnerable del país, y yo dije, esto pudo haber bajado de la pobreza a pobreza extrema a un montón de familias. Entonces yo había pensado inclusive que el solo hecho de que la pobreza extrema se mantuviera era un logro de este año, tomando en consideración el golpe del huracán Otto. Pero con gran sorpresa me entero la semana pasada, a finales, entonces, cuando se presenta el ENAO, que no solo pasó lo que yo había considerado un logro, que era sostener la pobreza extrema, sino disminuirla, porque bajó en términos generales bajó 0,6 puntos. 0,6 puntos, exacto. ¿Verdad? Que cualquiera puede decir 0,6 puntos no es nada. No, ojo, porque tiene un peso relativo muy importante, porque estaba en 6.3 en 2016 a 5.7. Entonces, el peso de 0.6 en una estadística relativa tan corta, de 6.3, pesa mucho. O sea, es casi una sexta parte lo que logra reducirse la pobreza extrema desde el punto de vista del ingreso. Así es, y también multidimensionalmente. Es decir, el año pasado nosotros logramos una reducción de ambas exactamente en el mismo porcentaje. En cambio, en este año, la pobreza multidimensional sí bajó más la pobreza global, porque quedó en 18.8 y la pobreza por ingreso quedó en 20, es decir, bajamos 0.5 por ingreso la pobreza. Para los estadistas esto es, me llaman y me ponen mucho, porque claro, la gente tiene un enorme, pareciera mezquindad de aceptar que en esta administración nosotros hemos hecho estos avances. No me diga que sí, lo han logrado identificar así. Así nomás. Y entonces, con todas las palabras y nombre y apellido, me dicen que esto estadísticamente no es significativo. Aunque claro, cuando yo les pongo los datos, por ejemplo, de pobreza rural, desde que inició la administración ahora, 10 puntos menos de pobreza rural, ahí dicen, no, ahí sí es significativo. Pero cuando yo hablo de que hay un ser humano que vive mejor gracias a esta administración, para mí es significativo. No sé si desde el punto de vista estadístico, porque me puso un señor que cuando yo tuviera una maestría de Essex pudiera ir a conversar con él. Okay. Pero yo trabajo con la gente y prefiero ver más los rostros que los números, y eso es significativo. Sí, que vamos a ver, y ustedes me preguntarán, ¿por qué está doña Alejandra Mora aquí? Bueno, porque suena, yo sé que suena a frase cliché, lo sé, lo entiendo, pero el hecho de que sea una frase que usemos mucho no significa que sea menos cierta. Y es que efectivamente en Costa Rica, lo hemos hablado usted y yo muchas veces, la pobreza efectivamente tiene rostro de mujer, doña Alejandra.
Sí, así es. Imagínense que solamente de las personas que están en la estrategia de Puente al Desarrollo, el 57.2% son mujeres. Eso significa que mucha más de la mitad de las personas con las que estamos trabajando son mujeres. Y a eso entonces digo todo lo que la señora vicepresidenta Ana Elena estaba señalando, y es esa forma de medir la pobreza que tiene nuevos indicadores, tiene indicadores muy particulares para las mujeres, porque las mujeres, la pobreza, además de todo lo que le pasa a los hombres, hay unos indicadores que solo tienen que ver con nosotras, en su mayoría. Por ejemplo, la encuesta de NAO mide un tema y es no trabaja porque cuida. Y ahí, ese indicador, cuando lo corremos, el 90% son mujeres. Y no trabajar porque cuida, simple y sencillamente significa que no hay trabajos remunerados, que no hay ingresos. Entonces es un determinante absoluto la pobreza, pero hay otros determinantes que a veces son muy difíciles de medir, y son las condiciones subjetivas de cómo se autoperciben las mujeres cuando han vivido oprimidas en las relaciones familiares, cuando no tienen voz, cuando son víctimas de violencia, cuando no controlan el cuerpo. Y eso es el aporte fundamental que desde el Instituto de las Mujeres hacemos, y es trabajar esas subjetividades de las mujeres, es lo que llamamos empoderamiento, y la estrategia Puente del Desarrollo lo ha entendido muy bien, porque lo ha exigido como un requisito para pasar a esos otros estadios, para poder entonces migrar a un proyecto de vida, para poder ir y asegurarse con una base subjetiva distinta, se cree distinto, se percibe distinto, entiende su realidad y se entiende sujeta a derechos, y entonces puede tocarle la puerta a la institucionalidad desde otro lugar. Escuchándola, acabo de tener dos flashazos sobre dos programas que hice en los últimos 15 días. Uno fue con Emilio Arias, ¿verdad? Dándome los datos sobre Puente al Desarrollo, que vino a exponerlos. Primero teníamos que hacer como la contextualización para mostrar los datos, y yo le decía, es increíble, o sea, si usted nace mujer de zona rural y es indígena o negra, tiene se ganó la lotería para estar 99 etiquetes, sí. Y suena horrible, pero es una realidad. Y la otra es que un día estuve aquí haciendo un programa sobre pensiones con la gente de Benevital, que tenemos un segmento especial, y a mí me preocupa enormemente la pensión de las mujeres. La pensión de las mujeres tiene que ver con las que tienen rol de jefa de hogar, justamente, las que trabajan en la casa de manera no remunerada, y que dependen entonces del seguro de salud de su cónyuge, que normalmente por el estereotipo es quien sale a ser asalariado, y que, por ejemplo, después de 20 o 25 años de estar casados y que el seguro de salud cubra a esa señora, y que su imagen sea que el día que él se pensione y se muera, ella va a heredar una pensión, resulta que a los 40, 45 años, 50 años de la señora se divorcia. Ella queda inmediatamente sin seguro de salud y queda inmediatamente sin pensión. Pero no es que a los 40 puede decir, voy a ir a arreglar la situación y voy a tener pensión. Es que ya no le da chance de arreglar la pensión, porque necesita 300 cuotas para pensionarse. Cuando usted a los 40, 45 no tiene una sola cuota, ya no le dio tiempo de pensionarse. Y esas mujeres tienen un problema muy fuerte de pensión, cumplen 65 años, se quedan sin ingresos, y entonces estaba pensando yo en cómo lograr una forma en que las mujeres que por rol social hoy machista se quedan en casa trabajando sin recibir salario tengan alguna forma de generarse una pensión. Hay varias cosas que hemos estado discutiendo en relación con eso. Bueno, lo primero es que trabajo debería no ser solo la transformación de bienes y servicios, sino la transformación y lo que pasa en el mundo de lo reproductivo. Y hay visiones economistas que ya consideran este trabajo, y por eso la encuesta del uso por del eso me tiempo. Cuidé cuando le pregunté y dije, ¿trabajan en la casa sin remuneración? No, usted es muy adecuado. Usted siempre está en las nuevas discusiones es que yo me pongo, que les pongo estamos. atención a ustedes, Así es. Es Va un hombre aprendiendo. feminista. Sí, y eso nos agrada. maravilloso. Por eso venimos tan complacidas, doña Elena y yo, siempre a tu programa. Pero Gracias. Lo cierto del caso es que estas encuestas del uso del tiempo lo que dicen es cuánto gastamos las mujeres en estos espacios, en el espacio de lo privado, y cómo
cuando ponderamos esas 37.5 horas semanales que aportamos para cuidar, para mantener el mundo lo privado, lo que significa todas las mañanas el cuidado de los hijos, atenderla, barrer, limpiar, etcétera, esto significa más o menos un aporte de un 17% del Producto Interno Bruto. Es parecido a una cuenta, por ejemplo, de el turismo, por ejemplo, rural, por ejemplo, hay entonces, digamos, aproximaciones para eso, pero justamente la participación ahora del Instituto Nacional de las Mujeres en la mesa de invalidez, vejez y muerte, es que no puede ser que las mujeres, algunas no trabajan y nunca van a tener pensión, pero muchas ingresan al mercado, salen por su primer hijo, vuelven a entrar, salen por su segundo hijo, vuelven a salir porque después su mamá está enferma, la tía tiene algún hijo con discapacidad y entonces estas trayectorias discontinuas de trabajo hace que no lleguemos a la cuota. Y lo presentamos con los datos y es clarísimo que las mujeres no nos podemos pensionar en las mismas condiciones. Todo esto produce pobreza. Por eso hay que verlo tan integralmente, la pobreza. De hecho, yo dije, ¿por qué no lanzamos, la podríamos lanzar en conjunto, una campaña, un reto, de que quien salga a trabajar, o sea hombre o mujer, y la otra persona quede haciendo trabajo en el hogar, que son muchas, entonces el que salga esté obligado a abrirle un programa complementario de pensión a la persona que se queda en la casa, que sea su cuenta de pensión. Es decir, si yo salgo a trabajar y mi esposa se queda en casa porque decidió quedarse, ojo, no está obligada a quedarse, decidió quedarse por X o Y situación, entonces que yo esté obligado a generarle una pensión a ella. Sí, y el Estado también tiene, y eso lo hemos discutido en el espacio del Consejo Social, que abrir a una mezcla de pensión por trabajo reproductivo. La mayoría de las pensiones por indigencia que se están dando dentro de la caja, cuyo aporte es del gobierno central, son mujeres que no han tenido trabajo remunerado. De manera que esta es una reivindicación en la cual estamos trabajando. Yo creo que es importante, por ejemplo, señalar cómo detectamos las familias en pobreza extrema, ¿verdad?, que es basados en los mapas sociales. En esos mapas sociales entonces encontramos mucha mujer adulta mayor, también hombres, pero quiero decir que más o menos el 70 en lo urbano y el 80 en lo rural de las familias Puente del Desarrollo están jefeadas por mujeres. Sí, son mujeres que no cuentan con su compañero. El otro 20%, por ejemplo, de las familias son hombre-mujer, es decir, está la pareja, pero el hombre no está solo. Lo que pasa es que las mujeres en este sentido sí tienen toda como la carga de sus familias por sí solas, pero lo que voy es para el tema de pensiones. Entonces nosotros buscamos una pensión, ¿verdad?, por el régimen no contributivo, que son pensiones muy chiquititas, que además hemos pensionado cantidad de personas. Y lo más doloroso es que o trabajaron y sus patronos no las habían pensionado, digamos, lo veo mucho en el tema agrícola o en trabajo doméstico que hicieron, esa es la historia de vida que te externan, o también estuvieron siempre dedicadas al cuidado de sus familias, las familias se van los hijos y todo y quedan en pobreza y pobreza extrema. Estas pensiones no son muy grandes y aquí viene otra disyuntiva también que pensamos, si con esta bolsa de dinero aumentamos el monto de la pensión o aumentamos la distribución de las pensiones, claro, ¿verdad? Para hacerlo, entonces yo siempre digo, bueno, de tener 0 a tener 70,000, 80,000 colones, es mejor que se tenga eso, entonces siempre me inclino por la cobertura. Sí, claro, por darle una mayor cobertura, pero yo quisiera dar una mayor cobertura con un mayor incremento en el régimen de pensiones. Y otro tema interesante que estamos trabajando es en la formalidad, que también aquí Alejandra podría, digamos, extenderse mucho más, y es que la mayoría de las mujeres están en el mercado informal, y al estar en el mercado informal no son cotizantes de la caja, porque no les permite, digamos, tener ese pequeño emprendimiento y dar la pensión, la contribución a la caja. Entonces, doña Yanina Dinarte ha expuesto a la caja, y lo están analizando bien, de poder tener un transitorio de 4 años para que si la caja hoy recibe 0 de estos emprendimientos,
pueda durante 4 años empezar a recibir de 0 al 100% y que estas mujeres también tengan la cotización que merecían, pero que no podían por un tema de competitividad. Y sobre todo cuando ya son 2 o 3 que están en un emprendimiento, digamos, haciendo pan, etcétera. Entonces, cotización, salud, pensión. Exacto. Así es. Sí. El antecedente de esto que menciona doña Elena lo logramos ya con las mujeres trabajadoras domésticas. Sí. Lo que hicimos fue una acción afirmativa, porque cuando estamos hablando de este tipo de poblaciones, no se pueden tratar igual al resto. Hay que buscar mecanismos de equilibrio que le den el empujón. ¿Por qué cuesta tanto entender esa frase que usted acaba de decir? No sé, porque se sataniza, porque hay algunos que se les mueve el poder cuando las mujeres tenemos un poquitito más de voz, un poquitito más de ingresos. Lo que sucede aquí son relaciones de poder. O sea, a mí me parece que nuestra reivindicación siempre histórica ha sido la igualdad. Nunca hemos querido ni que los hombres estén atrás nuestro, pero tampoco que estén adelante. Y aquí, cuando estamos hablando de este discurso y la desinformación que existe alrededor de nuestras luchas, realmente llama la atención, porque es mera desinformación o un tema muy maquiavélico de no querer soltar los espacios en los que están. Es que hay gente que dice, bueno, quieren igualdad, bueno, seamos iguales en todos. En la sociedad, en una sociedad de derechos humanos, usted no puede tratar igual a los que han sido tratados como desiguales. Sí. Se tiene que darle garantías. No puede tratar igual a lo que es diferente. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, porque me luché muchísimo, que fue el tema de incluir a las trabajadoras domésticas, digamos, en un tema de salario mínimo, aseguramiento y tal. Esta ley pasó cuando yo era diputada, y las discusiones fueron tan interesantes en esto que plantea doña Alejandra también. Digamos, muchas mujeres se oponían a eso. Y entonces yo decía, a ver, son el único grupo poblacional que quedó fuera del Código de Trabajo 1944. Y además, las trabajadoras domésticas en nuestros países son a lo que dejamos lo más preciado. La mayoría de nosotras, las mujeres, le dejamos los hijos para salir a trabajar. Nosotros no nos cuestionábamos, digamos, que si al misceláneo lo teníamos que tener asegurado, con un salario mínimo, con un día de descanso, o al jardinero, o otras personas que hacían estos tipos de trabajo de forma doméstica y en muchas de nuestras casas trabajan. Pero las trabajadoras domésticas sí. Y esa discusión a mí me sirvió realmente para visualizar qué piensan sobre el valor que tenemos las mujeres dentro del mercado laboral, y también como muchas mujeres nos valoramos a otras, dependiendo de la clase socioeconómica, también las subvaloran, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión de alcanzar igualdad que llegamos, en el 2008 aprobamos esa ley y estábamos fuera desde 1944, o sea que la reivindicación histórica de los grupos de mujeres tardan años y a veces siglos. Mire, ahora con la nueva reforma, para incluir a estas mujeres y legalizarlas con la mitad, pagando la mitad, porque logramos hacerla por jornada parcial, lo que hemos movido son 1.200 la aguja. Digo, se supone que hay más o menos 120,000 trabajadoras domésticas, solo 10,000 están aseguradas, y en este periodo, con la campaña que hemos hecho, así es, lo que hemos movido son 1.200, o sea, es muy lento el reconocimiento de la gente de cómo tiene que transformar esta cultura, de ver el trabajo, porque ellas lo que hacen es ejemplificar la percepción general que tenemos del trabajo de las mujeres, y cómo después entonces tienen que llegar a todos los programas de bienestar social, a todos los programas de seguridad social desde otro lugar, porque durante su vida productiva no se les reconoció sus derechos laborales. Yo escuchaba gente, después de esta reforma a la caja, que hicimos un programa especial sobre eso, decir, es que aún así sigue siendo muy caro. Yo siempre me voy a pensar, pero este tipo o tipa, depende lo que está diciendo, o sea, si yo le digo a esa persona que le van a cotizar la mitad en el trabajo de esa persona, va a decir que es una injusticia. ¿Por qué le va a cotizar la mitad a la persona que contrata? Yo creo que hay un tema de plantarse. Yo siempre he dicho que las garantías sociales no están en juego para hacer el país más competitivo. A ver, o sea, a mí me dicen, es que es un país caro de invertir. Es un país donde le damos fuerza al talento humano, donde la gente viene a invertir. Yo, por ejemplo, en la mañana estaba en una empresa que habían 300 personas trabajando, y con la nueva planta que estábamos inaugurando y entrarían 1,000 más a una empresa de dispositivos médicos. ¿Por qué viene a Costa Rica y no va a otros lados? Porque aquí hay talento humano. Pero nunca hay que estar dispuesto a sacrificar las garantías sociales para eso y para que le sea más barato o al patrón o al empleado o al Estado en
sí mismo. Me parece que ese es un sustento y un pilar de la democracia que no hay que renunciar nunca. En la BTM de Procomer, fuimos a hacer un matices de ahí y le preguntaba justamente a la gente que exportaba que cómo lograban que los importadores de esos países se fijaran en sus productos cuando eran más caros, porque teníamos que pagar cargas sociales más altas, porque teníamos electricidad más cara, y uno de los señores me corrigió y me encantó que lo hiciera porque me dijo, no, suave, es un precio más caro, efectivamente, el de nuestros productos, pero tiene un valor más alto. Son valor más altos que las empresas internacionales a las que nosotros exportamos o las inversiones que se hacen aquí reconocen que efectivamente el hecho de tener un sistema de seguridad social tan fuerte lo que hace es mejorar también y generar un mayor valor, no precio, mayor valor para sus productos. Les pregunta Julio Cubero en Facebook, es cómo logró esta administración esta mejora en particular sobre los indicadores de pobreza. Bueno, en realidad, y lo explico una y otra vez porque a veces cuesta que se entienda y tenemos gente que nos ataca. Lo que nosotros hicimos fue poder hacer una articulación y una sinergia de lo que existía. O sea, la estrategia Puente al Desarrollo lo que hace es que miremos la pobreza más allá de una atención asistencialista que podría dar el IMAS, y lo hemos pasado a un tema de movilidad social. A punto de subsidios nadie sale de la pobreza, sí sale con oportunidades, y por eso es que entonces nosotros priorizamos y focalizamos cuáles son las familias que realmente lo necesitan. Y si hay algo interesante de mirar en las últimas dos encuestas del ENAO, la de este año y la del año pasado, es que las filtraciones están bajadas a cero. Es decir, nosotros no tenemos una sola familia que se encuentre en el quintil 4 o quintil 5 que recibe nuestros beneficios. Cuando ingresamos al gobierno, el 30%, por ejemplo, de las becas de Avancemos iban a clase media o a clase media baja, lo cual yo no me opongo, me parece maravilloso si la cobija diera para que nos tapáramos todos. Pero cuando uno sabe que tiene que administrar la escasez financiera de un país que se ha negado a tener más recursos frescos, pues entonces lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, priorizarlo donde éticamente es necesario. Por eso yo digo que hemos sido absolutamente éticos, y la ética está en trabajar con aquellas personas que no comían 3 veces al día. Es enfocarla. Sin gastar un 5 más. Sin gastar un 5 más. A mí me llama mucho la atención, aunque aquí me están diciendo, vamos a ver quién es. Además, ni le voy a leer el nombre porque es un anónimo, pero es que desde hace días me está dando... Randall Rivera es el mejor propagandista del gobierno. Bueno, gracias. Isabel Brenes pregunta si se puede contratar a una trabajadora doméstica en cuarto de tiempo. Hoy no es el programa para eso, pero sí se puede. Exactamente, sí se puede, porque en el programa que hicimos con la caja sí se puede. De hecho, Isabel, si vos tenés en tu caso, por ejemplo, a una trabajadora que trabaja un cuarto de tiempo en tu casa, otro cuarto de tiempo en otra, otro cuarto de tiempo en otra y otro cuarto de tiempo en otra, los 4 se ponen de acuerdo y le generan juntos a través del sistema un seguro que le genere un seguro completo a ella, digamos, un aporte completo. O paga solo por medio tiempo, no por la totalidad. Sí, después dice María Isabel Monge, dice: Matices, excelente programa. Como geriatra, les agradezco traer a la mesa, ahora que estamos hablando de pensiones, esta realidad que por desdicha veo a diario, dice María Isabel Monge, de manera directa. ¿Me dejan hacer una pausa comercial? Claro. Esta no es la de la canción todavía, la otra. Entonces, no importa. 2:40, vamos a la pausa y regresamos. Espero que ya. Tarde con 43 minutos. Marco Vinicio les está haciendo una pregunta. Hoy está con nosotros la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, la ministra de Condición de la Mujer y presidenta del INAMO, doña Alejandra Mora. Marco Vinicio les está preguntando que hay varias instituciones, él dice que 20, entre paréntesis, que atienden temas sociales. ¿Sería mejor, pregunta, reducir la cantidad de instituciones para atender a más gente? Porque entiendo que en Puente, o sea, ustedes no tenían el tiempo para hacer eso, necesitaban llegarle ya, pero sí. No sé si como un plan a largo plazo lo ve viable. A ver, es que en realidad no son 20 instituciones, en Puente nosotros tenemos 13 instituciones con 20 y pico de programas, porque no todas las, o sea, hay instituciones que tienen programas diferentes. Por ejemplo, en el INAMU está FOMujer, pero también está el tema de capacitación. Avanzamos. Y en el IMAS está Avancemos y Plan Familiar, en fin. Entonces, lo que
A mí cuando me dicen, y esto era una pregunta muy frecuente en la campaña política, ya lo recuerdo con cierta nostalgia de algo tan pasado. Todavía está en la campaña política. Claro, pero ya ahora esa es la de otros, no estoy yo defendiendo. Me dicen, tiene que recortar programas sociales para que sean más eficientes. Entonces yo decía, siempre respondía con una pregunta, usted dígame cuál. ¿Qué quitamos? ¿Comedores escolares? ¿Quitamos FONAVE? ¿Avancemos? ¿Qué quitamos? Dígame de lo que el país ha establecido como programas de desarrollo humano, ¿cuál quitaría? Ah, no, ninguno, pensándolo bien. Bueno, entonces lo que hay que hacer es realmente tomarlos en consideración a la gente que lo necesita y además son pasajeros. Hay que entender que con excepción de la atención a la población adulta mayor en situación de pobreza, que solidariamente vamos a estar ahí hasta que ellos tengan vida, muchos de estos son simple y sencillamente instrumentos de movilidad social. O sea, nosotros, y doña Ale ya lo podría explicar mejor, DAFO Mujer para que las mujeres realmente hagan un emprendedurismo y salgan de pobreza y ya no tengan que volver a tocar nunca más la puerta del INAMO. Y yo sueño, y siempre lo digo, con lo que quiero al IMAS, que algún día el IMAS la gente no haga fila y que la gente no necesite del IMAS, porque realmente hemos logrado hacer tal impacto en su vida que podríamos dedicarnos a otras cosas. Pero lo que nosotros ahora tenemos es una buena racionalización de los recursos con una dirección muy específica a las familias que más lo necesitan o a las personas individuales que más lo necesitan. Y yo agregaría que un poco de eficiencia. Porque sí, me parece que cuando uno llega a la administración pública tiene que valorar si las metas que se tenían estaban en cierto confort y tratar de cada vez más ampliar cobertura. Y me parece que eso ha sido una de las líneas con las cuales hemos trabajado. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, el Instituto Nacional de las Mujeres alcanzaba a 1.600 mujeres. Y en el plazo, en la primera inscripción de meta, alcanzamos 5,000 y en este momento tenemos 10,000 mujeres por año. Me parece que con los mismos recursos, con algo de más de recursos humanos, pero lo demás está funcionando igual, sí, y me parece que es una buena visión. Esas mujeres, esas 10,000 están en formación humana. Así es. ¿Verdad? O sea, porque el INAMU abarca muchas más mujeres, pero en formación humana, que es realmente lo que necesitamos cuando detectamos estas mujeres, cabeza de hogar, que han estado durante muchos años en pobreza extrema. También tenemos que trabajarnos desde adentro para poder exorcizar dolores y conocer cuánto valemos en el mercado laboral, cuánto valemos como mujeres, cuánto queremos una vida libre de violencia. En fin, ese es un dato de crecimiento exponencial maravilloso de lo que ha logrado el INAMU. Yo tengo una pregunta sobre el método que se sigue en la encuesta nacional de hogares. Porque no sé si es así, y si es así es una muy buena noticia. Ustedes sacan, el Estado costarricense saca a 8.500 familias de la pobreza extrema en un año, según la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces ustedes logran subirlas de pobreza extrema a pobreza. Así es. Okay. Y de la pobreza absoluta, o sea, de la pobreza global, gracias, logran sacar a 2.000. Entonces yo lo que hoy estaba intentando antes de la entrevista ver es si, por ejemplo, ustedes logran subir de pobreza a clase media a un grupo de familias importante, que no se nota una reducción en la pobreza absoluta porque la alimentan con la gente que viene de la pobreza extrema convirtiéndola. Sí. No, a ver, de pobreza global nosotros hemos sacado 21,000 familias, ¿verdad? En 4 años. O sea, desde que empezó el gobierno. 21,000 familias, son 84,000 personas, es mucha gente, ¿verdad? Y nosotros atendemos, digamos, hoy bajo Puente al Desarrollo más de 27,400 familias y vamos cambiándolas porque hay unas que van pasando del estadio pobreza extrema a pobreza y entonces vamos ingresando nuevas, claro, y al final ahí van a quedar 54,600 familias atendidas. Estamos egresando nuevas, estamos ingresando y egresando, sí, ¿verdad? Sí. Las dos. Claro, entonces, digamos, ya cuando se hace esta valoración de cuáles son las necesidades básicas insatisfechas, vemos que tienen muchas menos necesidades básicas insatisfechas. Y esto tiene que continuar por esta senda, porque vuelvo al ejemplo de capital humano, ¿verdad? Es decir, si nosotros encontramos cuáles los años de escolaridad en estas familias, vemos que son 6 años promedio, o sea, tienen primaria completa la mayoría, pero eso no alcanza.
La verdad que sabemos que la primaria solo sirve para llegar a la secundaria, y la secundaria lo que sirve realmente sí es para llegar a otro estadio socioeconómico. Es interesante que un chico que se gradúa de una familia de pobreza extrema del colegio y saca su bachillerato, la familia completa empieza a cambiar. Claro. ¿Verdad? Entonces, la primaria no saca de pobreza. No, la primaria no saca de la pobreza, es fundamental, obviamente, esa inversión, y hemos hecho una inversión más allá de la primaria nosotros, porque estamos tratando de universalizar el cuidado de 0 a 4 años, y estamos también teniendo unas políticas muy focalizadas en estimulación temprana, porque sabemos que los chicos que atienden estimulación temprana y más allá del preescolar, es decir, más abajo en sus edades tempranas, son chicos que tienen mayor capacidad de permanencia en el sistema educativo, porque les vamos a dar una cantidad de, digamos, de aptitudes para poner atención, que les va a costar menos aprender a leer, a escribir, en fin. Porque la repitencia es otro tema importante de gran frustración para las personas en general. Claro, entonces ya estas familias pasan a ese otro estadio, vamos teniendo menos personas en pobreza extrema y menos personas en pobreza global. Lo que el país tiene que ponerse como una meta es erradicar la pobreza extrema. La pobreza global es muy difícil, pero la pobreza extrema sí lo tenemos que hacer. Porque, de hecho, vamos a ver, dice Romero CR, gracias, en Twitter, dice, hay gente que si en un programa no se habla mal del gobierno son vendidos. Muy mala actitud, la mayoría celebramos la menor pobreza que hay en este instante. Y Marco Vinicius hace una pregunta que es fundamental. Dice, ¿se podrá mantener ese programa en el próximo gobierno? O sea, que no vayan a intentar algo y lo dejen y dejen lo que efectivamente ha funcionado. Yo, sinceramente, lo digo, o sea, a la gente nosotros le hemos dado dignidad. Y cada vez que puedo repito que dejamos un país más digno que el que encontramos. Y lo digo con mucha certeza porque realmente me camino a este país casi que semanalmente estoy en algún rincón. Y si bien los desafíos son enormes, no hemos logrado resolver todo. Hoy en día, las personas en condición de pobreza extrema, llega alguien a su casa. Esta es la figura del cogestor, que los atiende bajo un esquema de respeto a los derechos humanos y les hace un plan familiar que les permite entonces no tener que ir de institución a institución a contar su dolor. Y eso también yo lo repito constantemente. Y también lo pongo en lo que hacen las mujeres que tienen que ir a decir que tienen no sé cuántos hijos, que su marido ya no está con ella. Además, entonces, realmente esta forma digna en que tratamos a la gente es muy importante. Yo espero que nadie se atreva a volver un paso atrás en esta materia de derechos humanos. Sin embargo, la población es vulnerable, porque la población en condición de pobreza era una población que no tenía tanta voz como se le hemos dado nosotros en esta administración. Y las cosas, para que permanezcan, siempre tiene que haber alguien que grite que no se las quiten. Y entonces yo espero que estas personas les hayamos dado la suficiente capacidad de tener una voz para que sea escuchada, porque además se manipula tanto en todas las campañas políticas a través de las personas en condición de pobreza, se manipula tanto ese concepto, se dan tantas falsas esperanzas, que yo creo que llegó la hora en que la gente diga, bueno, si van a seguir tratándome, que me traten con la misma dignidad que lo hizo la administración Solís Rivera. Y tal vez un tema para agregar, porque es muy importante la transparencia con la que se ha llegado a las personas, porque hay un tema muy perverso en la pobreza y es esos chantajes que se podían hacer en relación con la vivencia en estos espacios. Y por eso es tan importante que los instrumentos que hemos desarrollado sean instrumentos que también permanezcan, los programas y las metodologías. No es lo mismo llegar con un programa, un mapa georreferencial que nos dice dónde está, porque la encuesta de hogares nos dice que en ese barrio están localizados. No es lo mismo llegar y nosotros tocarle la puerta y no esperar que lleguen solo los que ya conocían las rutas para tocarle las puertas a la institucionalidad. No es lo mismo tener cogestores que los puedan asumir y darles un seguimiento. El método, las comas, los comos son importantes. A veces el diablo, las diablas están en los detalles y me parece que hemos apostado a una metodología. Y de nuevo vuelvo también al punto de inflexión, que estamos en un proceso que es muy importante y donde las personas tienen el derecho a la voz ahora para señalar y apropiarse de cosas que transforman la vida y el espejo de este país. Claro, de hecho déjenme decirles que se llaman cogestores, pero yo en algún momento cuando lanzaron el proyecto yo dije, bueno, no, son como ejecutivos de ventas, que van, pero después, ahora ya con resultados, porque el otro día vimos los resultados, yo le digo ejecutivos de sueños, porque realmente
o sea, ellos llevan, efectivamente son el puente, digamos, al desarrollo, porque llegan hasta donde tienen que llegar y no obligan a las familias a salir de manera difusa, además, por ayuda. Dice Tucán, sin duda doña Ana Elena es el punto más alto de este gobierno, a gusto escucharla, dice Tucán esta tarde en Twitter. Andrés dice, lejos de cualquier color político, esa reducción es un gran logro, felicidades a las dos excelentes funcionarias. Dice, bueno, hay uno que dice que eliminó Monumental del dial por propagandísticos. Yo quiero aclarar dos cosas aquí, además, para la gente que nos eliminó del dial y que me hace gracia porque nos eliminó del dial, pero nos sigue escuchando, nos está criticando lo que vamos a decir. Pero tiene que ver con lo siguiente: la encuesta nacional de hogares no la hace el gobierno. Es decir, no es como en Venezuela, que llega Maduro y dice, bajamos la pobreza no sé cuánto porque nosotros mandamos a hacer una encuesta. No. Aquí no es el gobierno el que manda a hacer la encuesta, es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es el mismo que nos da la inflación, que en otros lugares, como en Venezuela, por ejemplo, es prohibido dar la inflación. Aquí no, aquí el gobierno se da cuenta de cuánto es la inflación al mismo momento que usted y yo cuando nos mandan el comunicado de prensa, y se da cuenta de los resultados de la encuesta nacional de hogares en el mismo momento en que nosotros nos damos cuenta. Así es que ustedes estaban bajo riesgo de que los resultados no fueran positivos. Y conociéndolas a las 12, que igual hubieran estado aquí hoy. Así es. Si no fueran positivos los resultados. Hay que dar la cara. Yo creo que una cosa importante que mencionaste, Randall, es el tema del huracán Otto. El huracán Otto golpeó distritos. Nosotros en Puente al Desarrollo trabajamos en 76 distritos, los que tienen la mayor concentración de pobreza, es decir, el 55% de la concentración de pobreza extrema está en esos distritos, porque no teníamos la capacidad instalada para hacerlo en el 100% de los distritos del país. Y varios distritos de Puente fueron golpeados. Entonces ahí tenemos que mirar que había una incertidumbre, ¿verdad? En ese sentido. Y otro es que tampoco la ENAO, que trabaja con muestras bastante significativas y con un margen de error, que ellos mismos siempre lo dicen, que es entre un 2 y un 1 más o menos, bueno, 3-2, no va a solo los distritos Puente al Desarrollo, o sea, es en todo el país con un muestreo bastante serio y estadísticamente fundamentado. Pero yo quería poner otro punto que por primera vez ocurre en el país desde hace muchos años, y es que también la ENAO nos dice que reducimos la desigualdad, es decir, reducimos el índice de Gini. Entonces, se lo tenía guardado por el último momento. Ok. Porque yo he sido un enorme crítico del tema de desigualdad, porque Costa Rica fue durante varios años el único país latinoamericano donde la desigualdad subía y subía, y íbamos a contracorriente del resto de países. Pero antes de ir a eso, que vamos a ir después de la pausa, también quería reflejar una cosa. En el tema de la tormenta Nate, las herramientas que utiliza Puente al Desarrollo, que es justamente los mapas sociales, ayudaron a tener un monitoreo instantáneo de la gente afectada. Es decir, el otro día que estaba en Emilio Arias aquí, yo le decía, si yo le pregunto a usted cuántas, no me acuerdo cómo se llama el nombre del ítem, pero es una ayuda inmediata para reparar la casa. En la casa, sí. Si yo le pregunto a usted cuánto, usted lo tiene, mejor, aquí está el reporte de ayer. Y si me pide los nombres, están los nombres. Y eso no se hizo porque montaron una hoja de Excel el día de la tormenta Nate, sino se hizo porque la herramienta que identifica los mapas sociales, que identifica a las familias en pobreza extrema, identifica de una vez que, mira, tal familia en pobreza extrema en Upala está hoy en un albergue y por lo tanto necesita esta ayuda, y usted inmediatamente tiene el reporte. Es decir, la herramienta da una mayor transparencia, un mejor control. El ministro no se puede meter en arista, así es que en tema electoral no puede decir, vea, yo le doy eso para reparar la casa, sí, vota por tal. El ministro no conoce directamente la lista. Nosotros no sabemos con quién hemos trabajado, más que conocemos su perfil socioeconómico. Así es. Y el próximo gobierno, si no atiende todas estas herramientas de eficiencia y de transparencia para la construcción de una buena política pública, está desatendiendo algo maravilloso que realmente va a impactar la calidad de vida del país. Sí, dice Marco Vinicio, sería ideal tener barrios donde la gente haya salido de la pobreza con educación, trabajo, salud y seguridad en todo el país. Sí, por eso se mide la pobreza multidimensional. Así es. Porque de hecho cuando el término pobreza multidimensional me recuerda una frase de mi abuelita. Mi abuelita me decía, vean, no es pobre el que menos tiene, sino el que menos necesidades sufre. La pobreza multidimensional lo mide así, porque uno puede decir, bueno, es gente que tiene poco, hay familias que tienen poco, pero por su historia de vida o por lo que sea,
tienen la mayoría de indicadores garantizados, entonces no están en pobreza multidimensional, aunque tengan un ingreso bajo, porque no necesitan tanto, pues ya tienen un montón de cosas. Y hay otras que aunque tengan mucho, o sea, que tengan mucho ingreso económico, tienen un montón de carencias también por las situaciones de vida. Imagínense un caso donde una familia tenga un ingreso superior a lo que mide la pobreza extrema, en la línea de pobreza, pero que por ejemplo uno no tenga casa de habitación, o que uno de sus integrantes esté gravemente enfermo, que usted necesite pagar porque tal vez el medicamento, cáncer de mama, el medicamento no lo tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, o está en un recurso de amparo pendiente de resolver en la Sala Constitucional, y usted hace lo que sea para conseguir el medicamento. Eso inmediatamente lo tira a una carencia de los indicadores de la pobreza multidimensional. Así es, porque en realidad, digamos, aquí lo que nosotros miramos es como la integralidad de cada uno de los seres humanos. Antes yo siempre decía que había un inventario de chunches, así, literalmente, que nos decía si éramos pobres o no, que el inventario era entrar a la casa y la trabajadora social decía, si tiene tele, si tiene cielo raso, si tiene cerámica, no es pobre. Y eso no es, eso no me define. Claro, porque cuando usted tiene tele no tiene hambre. Sí, exactamente. Y además yo vi las injusticias, y yo tengo 25 años de estar trabajando en estos temas, en donde se negaba una pensión, por ejemplo, un chiquito con parálisis cerebral, que una tía le había comprado porque la tía tenía un trabajo fijo y sabía que el chiquito tenía pocas oportunidades de recreación, y entonces le compró una tele. Entonces, como tenía pantalla plana, ya no le daban la pensión. Es decir, entonces ahora miramos las causas coyunturales y reales que nos llevan a estar en ese estadio. Sí, dice, pregunta un tuitero, de esos hogares que salieron de la extrema pobreza, solo por curiosidad, ¿podría saber cuántos son costarricenses? Sí, a ver, ese es un tema, un mito que nos dicen que nosotros, entonces, la gente piensa que no hay costarricenses en condición de pobreza, pero para vergüenza nuestra sí los hay, y son muchos, y porcentualmente trabajar con familias no costarricenses depende de lo que nos permita la legalidad. Por ejemplo, yo no podría otorgarle un bono de vivienda a una familia que no tenga un estatus migratorio regular. No es así el caso del otorgamiento de becas, por ejemplo, para personas menores de edad, porque nosotros somos suscriptores del Código de Niñez y Adolescencia, en donde a las personas menores de edad en este país se les respetan todos sus derechos indistintamente de su nacionalidad. Entonces, aquí nosotros trabajamos con quizás menos de un 8% de familias no costarricenses. Menos de un 8%. Es que existe el mismo mito con los privados de libertad. Usted siempre oye que dice, es que y con las víctimas de violencia, ¿también? Que todas se dan en una cultura del país vecino. Porque yo siempre digo, bueno, y siempre recuerdo esa estadística, de 10 privados de libertad en Costa Rica, 9 son costarricenses. Así que dejémonos de cosas. Entonces, a ver, yo siempre también eso me pasaba mucho cuando yo estaba en el Ministerio de Seguridad, me decían, pero es que el que cometió este femicidio es un no costarricense, para no ponerle una nacionalidad X. Y la verdad es que eran también de cada 10 femicidios, 8 eran cometidos por hombres costarricenses. Así que dejémonos quizás este sueño de que somos este país donde somos tan pacíficos. No, aquí hay violencia, y violencia de personas que somos costarricenses. Claro. Sí, de que somos igualiticos y blanquiticos todos. Usted sabe que ese mito empieza porque después de la independencia hay una feria en Guatemala. Y entonces cada uno de los estados que eran miembros de la Capitanía General tiene que venderse turísticamente, digamos, tienen que mandar un reporte a Guatemala de cómo es ese país, porque viene gente de Inglaterra a ver a quién le compra café y otras cosas. Sí. Y el tipo que manda a Costa Rica manda, todos somos blancos, todos somos iguales, todos somos machos. Y así es como nos vendemos, y ahí surge, digamos, ser blanquiticos, igualiticos y todos, excepto la Virgen de los Ángeles. Eso es una curiosidad, porque todos somos blanquiticos, pero la negrita es negrita. Es negrita, sí, bueno, qué dicha, ¿no? A mí me encanta la diversidad de colores en la vida. Sí, es un detalle muy interesante. Y el otro tema es la reproducción que hacemos los medios de comunicación de esto. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un titular en el periódico que diga Tico mató a la mujer, ¿no? No. Pero si es de otro país dice Nica mató a Sí. Así es. Hay todo, obviamente, una construcción mediática en todo esto. Dice Alex C.C. dice, felicidades a doña Ana Elena, excelente desempeño, ejemplo de seguir de funcionarios públicos. Mari Carmen dice que concuerda, que se atreve a decir que es la única funcionaria, dice, rescatable de este gobierno. Ay, no, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa comercial y regresamos. Son las 3:04. Gracias a los que nos oyen y a los que nos dicen que no nos están oyendo. 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. La vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, está con nosotros. Doña Alejandra Mora, presidenta ejecutiva del INAMO, nos acompaña también. Estamos hablando de la encuesta nacional de hogares que hace el INEC. Que ahora doña Ana Elena ha adelantado una cosa. El índice de Gini es un índice que mide la desigualdad en un país. Entonces, entre más cerca está de 1, hay más desigualdad. Entre más cerca está de 0, hay menos desigualdad. Entre 2010 y 2015, con una ligera excepción de uno de los años, Costa Rica fue subiendo en ese índice, es decir, nos estábamos haciendo una sociedad más desigual, algo que era muy preocupante porque realmente Costa Rica desde la fundación de la Segunda República, algo que había mantenido incólume es una clase media muy fuerte, es decir, no había una cantidad enorme de ricos, no había una cantidad enorme de pobres, pero había una cantidad enorme de clase media. Y conforme hemos ido avanzando, hemos visto cómo gente de clase media se ha desplazado hacia los dos extremos. Es decir, hay más gente con mucha plata, que es la mínima, más gente pobre y menos gente en clase media. Y la encuesta nacional de hogares lo que demuestra es que ahora sí, logramos revertir la tendencia y este año entonces tenemos, doña Ana Elena, menos desigualdad. Así es, por primera vez, digamos, nosotros tenemos, entonces, siendo 0, ¿verdad? Se mide de 0 a 1, siendo 0, desigualdad 0, va de 0 punto algo a 0 punto algo. Nosotros estábamos en 0.521 y lo bajamos a 0.514. Ese es un gran logro porque la pobreza y la desigualdad no se trabajan de la misma forma, ¿verdad? La reducción de la pobreza quiere decir que estamos entonces teniendo personas que tienen mejor calidad de vida y sus necesidades mucho más satisfechas, y la desigualdad lo que quiere decir es que hay una enorme concentración de riqueza en los quintiles más altos, en donde en Costa Rica en algunos años se manejaba que el quintil más alto tenía 12, 13 veces más, hasta llegó un momento en que se manejó que el quintil más alto tenía 28 veces más que el quintil más bajo, es decir, el uno tenía, ¿verdad?, muy pocos recursos y el otro 28 veces más plata. Eso entonces es una forma importante de que los países no tengan paz social, ¿verdad? Porque uno no podría ser indiferente al dolor de otras personas. Hay conflictividad. Claro, la pobreza genera conflictividad. No quiero bajo esto jamás nunca decir o estereotipar a una persona en condición de pobreza, pero hay que mirar cómo el hacinamiento genera violencia, ¿verdad? Cómo realmente no es lo mismo vivir con las oportunidades de desarrollo y de aprendizaje que se tienen en algunos estratos socioeconómicos que en los otros. Y eso a mí me llena de satisfacción. ¿Cuáles son los países, digamos, más iguales del mundo, con mayor desarrollo humano? Son los países nórdicos, en mucho lo vemos, también vemos Canadá, en fin, pero Latinoamérica era el continente más desigual del mundo y Costa Rica estaba creciendo en desigualdades. Una forma de caer a las desigualdades es poder, a través de, digamos, de recursos frescos y llamados impuestos, tener una mayor capacidad de hacer inversión social. Sin embargo, en esta ocasión pues no ha ocurrido, pero entonces lo que hay es que se generan nuevos empleos, y hay un dato importante que estoy recibiendo ahorita, que es precisamente que la tasa de ocupación, ¿verdad?, ha mejorado y tenemos 97,000 nuevas personas obtuvieron empleo en el último año. Eso quiere decir, digamos, que ahí estamos cayendo a las desigualdades, porque el obtener empleo es la cereza del pastel de salir de la pobreza y de bajar las desigualdades. Por eso Puente al Desarrollo tiene otra etapa que le estamos llamando con cogestores de intermediación laboral, que es que estamos tratando de meter estas familias que tenían poco capital humano en trabajos que estén remunerados y en trabajo formal. Y eso es, digamos, ya pasar a un estadio de sostenibilidad, que no estén vulnerables para volver a caer en la pobreza. Entonces, el bajar el desempleo también es muy, muy importante como un indicador para saber por qué estamos bajando también significativamente, y aquí lo digo, que es estadísticamente significativo, porque así lo dijo el INEC, para no pelear con los estadistas, que esta disminución del índice de Gini la hayamos obtenido. Y agrego que los datos de CEPAL, recientemente las invitamos a un seminario, y los datos que traen es que Costa Rica es el único país de la región que ha logrado bajar
la pobreza de las mujeres y por tanto la desigualdad, porque ahí sí va absolutamente ligado, porque la desigualdad de las mujeres está en el acceso a trabajo, en la diferencia salarial, en la falta de oportunidades para ingresar en trabajos de puestos de decisión, de manera que ahora que se mencionaba que los países que han avanzado en esto de la desigualdad son casualmente los nórdicos, que cuando uno ve el índice de desarrollo humano de género son los que los tienen más altos. Y aquí una llamada de atención a las circunstancias de las mujeres, porque realmente cuando uno tiene una población que de nosotras, que solamente el 43% está en la población económicamente activa, es la mitad del talento humano desperdiciado que tiene este país, movería y haría crecer económicamente este país y mejoraría sustancialmente el tema de la desigualdad. Yo no entiendo cómo la discusión no pasa ahí. Y el déficit fiscal. Tenía cerrado el micrófono. Y el déficit fiscal, es decir, tenemos una enorme cantidad de mujeres que quieren y necesitan trabajar y que no tienen oportunidad de hacerlo. Pero es una masa enorme. Es la mitad de nosotras. Solo el 43% de nosotras está en la pega. Trabajar hoy estaríamos con un problema. No recuerdo quién fue el economista que vino y me hizo esos números, pero estaríamos con la mitad del déficit fiscal en este país solo con eso. Así es, y con la desigualdad resuelta, con el crecimiento económico resuelto. Por eso nosotros somos la gran población emergente para resolver este país. Ojalá se den cuenta todas las personas que nos oyen y quienes estamos tomando decisiones particularmente. Sí, por supuesto, y bueno, celebrando el tema de la disminución de la desigualdad, yo al inicio del programa decía, ser mujer de zona rural y ojalá indígena, con discapacidad, o negro, se tenía todos los números completos para ser pobre. Así es. ¿Verdad? Pero uno de los buenos resultados de la encuesta es que no solo disminuyó la desigualdad en términos generales, sino la desigualdad entre la zona rural y la zona urbana, porque efectivamente hay menos pobreza extrema en la zona urbana que en la zona rural, pero logramos, no del todo, pero logramos reducir la brecha, doña Elena. Así es, digamos, obviamente donde había un incremento de pobreza y era mucho más fuerte que la global, era en la urbana, donde estábamos casi en la rural, casi en un 30%. Nosotros hemos bajado en los últimos años un 10%, es decir, teníamos antes un 33.3% de pobreza rural en el año 2014 y ahora el global alcanzó un 24.1%, ¿verdad?, de la pobreza global, pero tenemos zonas como la región Chorotega, donde la reducción es hasta en 10 puntos. Y eso tiene que ver con un trabajo específico, teledirigido, donde hemos tenido alianzas con Horizonte Positivo, en donde hemos hecho unas, investigaciones de cuáles son las necesidades de mano de obra no calificada o no tan especializada que tienen las diferentes empresas y apalancamos entonces esa necesidad con capacitación y chicos y chicas de Puente al Desarrollo se están incorporando en esas empresas, especialmente turísticas, pero hay algunas que son agropecuarias también o de ventas de servicios. Yo quiero robarles, nos quedan 8 minutos de programa y quiero robarles para hablar de algo que está sobre la palestra dolorosamente y son las relaciones impropias y es el manejo de la información de relaciones impropias. Acabo de abrir una nota de la Nación de hoy. No importa quién haya escrito la nota, lo que quiero reflejar es lo que como sociedad nos da miedo de verbalizar, porque es enfrentarnos a nuestra realidad más oscura. Dice el título: miscelánea de escuela habría tenido relaciones sexuales con alumno de 12 años. Uno puede tener relaciones sexuales con una persona de 12 años, así se llaman. ¿Cómo se llaman, doña Alejandra? Violación aquí y en China. Y déjeme además aclararle que, porque siempre nos dicen que no participamos cuando es una mujer quien lo perpetra. Es al revés, sí. Así es. Son las menos de los casos, pero se dan y tienen la misma responsabilidad. Pero además hemos señalado que una persona que trabaja en un centro educativo tiene que tener una actitud ejemplarizante porque es la que ejerce cuidado sobre y protección sobre la población menor de edad. De manera que hay que llamar las cosas por su nombre. Se trata de violación y se trata además de un abuso de poder porque está en un contexto de relación de poder en un lugar
que los chicos están para ser cuidados y para garantizar sus derechos y no para vulnerabilizarlos. De manera que igual que en el caso anterior, que habíamos tenido uno muy parecido, hay que poner las denuncias correspondientes. Claro, pero el tema de la edad, lamentablemente, no debería ser así, pero el tema de la edad, según nuestra legislación, es fundamental aquí. Y le pregunto porque yo creo que la carga de la palabra que uno use, o sea, es decir, las palabras que uno escoge para decir las cosas tienen un enorme peso en lo que la gente, en lo que la gente se imagina. Y esta nota empieza con ese título: miscelánea de escuela habría tenido relaciones sexuales con alumno de 12 años. Sí. Dice eso, después dice que, después utiliza, la mujer dijo que había visto a la funcionaria en una situación impropia con el alumno. Ya no le llamamos violación, sino situación impropia. Específicamente darle un beso, tampoco le llamamos abuso, sino relación impropia. Y finalmente dice que el Ministerio Público abrió una causa penal por el delito de relaciones sexuales con persona menor de edad. Sigue llamándose violación. Sí, esto está tipificado en el Código Penal. Bueno, Alejandra lo puede decir con más claridad porque es abogada, pero yo igual siempre me lo tengo clarísimo. Si es menor de 13 años es violación y si es de entre 15 y 13 es estupro. Es decir, hay una pena por hacer esto, a hombre o a mujer, porque los cuerpos de los seres humanos se respetan, de ambos sexos, por supuesto. Pero cuando usted no lo titula lo que es, la gente puede decir, a ver, porque ya yo veo y he leído los comentarios machistas, uy, qué bueno, ese mae tuvo una buena teacher, ¿me entendés? Esas cosas así en juego, sin pensar en lo que puede causar uno en el alma de un niño o una niña de 12 años que se ve sometido a temas de sexualizarse a edades tan tempranas, las cuales, por supuesto, no tenés la madurez para comprender lo que está pasando en tu propio cuerpo. Entonces, realmente hay que visualizar y proteger igual a un niño que una niña, y eso creo que lo debe quedar claro, pero si le dice una relación sexual, la cosa parece como una cosa con consentimiento y no se mira que hay una relación de poder, que como siempre la relación de poder es absolutamente desigual de una persona hasta que tiene algún nivel de jerarquía y de poder dentro de la misma escuela. Y relaciono esto con el caso de la mujer en femicidio, porque justamente la gran discusión que habíamos tenido en este país es que las personas menores de edad entre 18 y 15 años tenían una voluntad relativa, es decir, estaba reconocida por el Código de Familia la posibilidad de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, se podían casar si sus padres le autorizaban casarse, lo que era un absurdo. No podían manejar, pero sí podían decidir el futuro de su vida en esas condiciones. La ley de relaciones impropias lo que vino fue, inclusive en esta edad, porque aquí no estamos hablando en este caso de una persona mayor de 15, sino menor, pero inclusive ahora entre 15 y 18 años, la menor no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones en relación con sus relaciones sexualizadas y con sus relaciones afectivas cuando media una distancia de 5 años o de 7 años, según sea con contenido sexual o solo relaciones. Coloca entonces la discusión que estamos haciendo en los adultos, y por eso es tan importante, porque ya no está colocando si había, porque al final terminábamos valorando si había dado el consentimiento o no, y era una cosa de revictimizar a las personas menores de edad. Claro, pero el caso de la chica, Ana Fortuna, tiene un día de estos monumental que no cubre temas de sucesos, publica que el caso en la Fiscalía de San Carlos se cayó porque la víctima no denunció, que fue lo que nos explicó el Ministerio Público. La publicamos y alguien me escribe a mí diciendo que estamos pasándole la responsabilidad a la víctima, y yo le respondí que no, que el tipo es un asesino. Yo no tengo ningún, o sea, y esa es la palabra, es un asesino. La cosa está en que lo que nosotros queríamos demostrar era lo ridículo del sistema penal en ese momento, de que dependía de que la víctima, que está en medio de una relación de poder absolutamente dominada, fuera a declarar. Sí, lo que pasa es que se cae porque la víctima muestra, es decir, con su no denuncia lo que hace es demostrar una, digamos, media voluntariedad, y entonces se agarran de eso, pero hay otras, sí, porque hay otras interpretaciones posibles. Tuvimos que hacer una reforma de la ley, pero con la que había, se podrían haber interpretado a la luz de las convenciones de derechos humanos otras cosas, pero ahora con la nueva ley ya no hay duda, y para eso se hizo, para transformarle la vida a estas chicas y prevenir estas relaciones. Familia, porque vea, yo le voy a decir, en todo el proceso de investigación, yo entré a ver el Facebook de la muchacha, después de lo que pasó.
Y yo realmente quedé asustado porque ella le anuncia a todo mundo en Facebook cuando empieza la relación. Cuando empieza la relación es 2015, tenía 14 años. Sí, de hecho, mucho más atrás, tenía 14 años. Le anuncia al mundo, ¿verdad?, que tiene, digamos, una relación con un señor 40 y pico de años mayor. Pero no solo eso, sino que los comentarios de la familia abajo, es decir, de las primas, de las hermanas, lo que me muestran a mí es que había un apoyo familiar a la relación. Entonces yo digo, bueno, aquí cae la pena natural, que es que efectivamente la señora, la muchacha falleció y eso era suficiente pena para el resto de la vida para los papás. Pero ¿dónde está la responsabilidad civil, penal, de los padres de familia de menores de edad que consientan por omisión o por inacción una relación importante? Por eso es un mito que los padres los educo solo yo, y por eso a mis hijos mis hijos los educo solo yo, y también por eso es que hemos venido señalando las dificultades de la gente de ver la violencia y los riesgos. Nunca se veía la diferencia etaria como un riesgo de violencia y de muerte de las personas. Y la otra cosa que es terrible en una circunstancia así, juzgar, y yo no quiero caer en eso, lo único que hay que llamar la atención es que se naturalizaban este tipo de relaciones y más bien se veía como un valor agregado a alguien que tenía un trabajo. Pero además él tenía ¿verdad? Que tenía como algunas poder, autoridad, es decir, estaba investido de autoridad. En el video que se filtró, digo que si usted no sabe el contexto y solo ve el video, usted dice es el papá. Así es, y parecía a la chica suplicándole al papá que le devolviera las cosas. Lo que sirve el dolor de tanta gente en este proceso es para llamar la atención de cómo identificar los riesgos de violencia, esos ejercicios de control, cómo le impedía ir a su casa, pero sobre todo el hecho de esa diferencia etaria, la construcción, la experiencia que tiene, el mundo, el desarrollo psicosocial que tiene, no permite a estas chicas tener una forma para protegerse de la violencia. Doña Alejandra, es que llamaba atención ahí. Si hay alguien que nos está escuchando, pues a Monumental no solo lo escuchan en gran área metropolitana, sino en la zona rural, donde yo siento que en muchos casos se ha normalizado estas relaciones. Si algún papá o mamá nos está escuchando y sabe que su hijo menor o su hija menor de edad tiene una relación con una persona que le lleve más de 5 años y la consiente por omisión o por inacción, es penalmente perseguible. Es decir, uno puede acusar de complicidad a los papás de un menor de edad que lo permitan. Porque yo quiero que les entre miedo, así, con todo el español del mundo. Bueno, es además de un tema penal, es un tema de riesgo en el que están colocando a sus hijas. Pero a algunos no les basta, que lo penal está ahí, por supuesto que hay una responsabilidad, porque la ley cambió. Y ya coloca toda la responsabilidad en los adultos. Ya no hay forma de que un papá pueda autorizar eso. Antes sí se podía autorizar. Y entonces, deberíamos invitar al Ministerio Público a que haga ese ejercicio. Cuando determine que hay relaciones impropias, que determine si hay un delito en grado de complicidad de la familia. Igual que cuando una chiquita menor de 13 años va a parir a cualquier hospital público, o sea, que se sepa que esto tiene una pena de violación. Hay una reflexión interesante que también me tocó hacerla como diputada en su momento, y era qué difícil son las leyes cuando nos metemos con la autoridad parental, ¿verdad? Porque entonces priva esto que dice Alejandra, a mis hijos los educo yo. Entonces lo mismo me pasó a mí cuando defendí la abolición del castigo físico, ¿verdad? Pensando en que los niños y las niñas no aprendían basados en la humillación, en que le jalaran el pelo, le dijeran idiota, le dieran una patada, un pellizco, un fajazo, sino basados en la disciplina, la enseñanza, y por supuesto que hay un castigo, pero no tiene que ser con el propio cuerpo, porque es ahí donde tenemos problemas. Pero siempre esto se convierte en un tema de que pareciera que nuestros hijos son nuestros objetos y podemos llevarlos al estadio que nosotros querramos llevarlos. Y además aquí prima una relación de interés económico, porque muchas veces la persona que se lleva, ¿verdad?, de su casa a una menor de edad es alguien que ofrece algún nivel de dinero o de estabilidad económica a la familia. Entonces, de nuevo, las mujeres, en este caso mayoritariamente son mujeres, pasamos a ser el objeto de intercambio. Sí, y se dan cuenta que pasamos del pater familia a otro pater
que se supone que es su compañero. Claro. O sea, es vivir en la opresión, en la subordinación, y por eso se ve como la estaba disciplinando y le quita una cosa. Es decir, eso es lo que se da en ese tipo de relaciones. Y la amenaza como acusada porque dice, poder... sus papás se van a dar cuenta. Sí, así es que triste esta situación, y por eso ahora que vamos a conmemorar el Día Internacional de la Violencia, que se ha llamado a la gente para poder desnaturalizar la violencia y acompañarnos en muchas de estas luchas que estamos vamos dando. A tener aquí para esas fechas. Bien, muy bien, hablaremos de eso. Gracias por venir, doña Alejandra. Con mucho gusto. Doña Analena, muchas gracias por venir. Encantada siempre de estar acá. Yo también, encantado siempre de recibirlas. Nos vamos con Mercedes Sosa. Canción de las simples cosas. Sí, me gusta. Y me la iba a regalar porque cumplí años ayer y entonces me la quería regalar. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchos ya, los acumulo. Bueno, le faltan los mejores de la vida. Espero. 3:28. Hasta luego, feliz tarde.